Acá preparé algo. Recuerdo un libro de Eduardo Sanguinetti donde él decía que el destino final de una obra de vanguardia era el museo. Podemos arriesgar que la literatura se mueve entre ese destino y una crítica genética que trabaja retroactivamente sobre el origen. El libro de Daniel le otorga a esa crítica un efecto retroactivo en que las tachaduras, las versiones, las notas, las marginales, las correcciones arrancan al libro de su circulación ordinaria y también de esa atemporalidad otorgada por la consagración y la inmovilidad del museo, para devolver el manuscrito a su estado de materia originaria, viva y a sus efectos medusantes. Este libro es verdaderamente borgiano, un libro trabajado por la cita, ya que Daniel ejerce, como todo libro que se preside tal, una lectura que excede su propio método. Fundamentalmente me refiero a los dos textos borgianos, sobre el Bacte de Bedford y Kafka y sus precursores. Pareciera que Borges todo el tiempo quisiera legitimar la biografía de sus propias fuentes. En Bacte habla de los modos infinitos en que se puede escribir la biografía de un hombre, desde los sueños hasta sus órganos, casi lo que se llama un historial freudiano o una historia clínica. El otro texto de Kafka y sus precursores, alguna vez Borges dijo que le gustaba un poco, no sé si mentir, pasé entre la revelación y no me di cuenta, referido a Kafka. Borges, citado por Daniel, cito: el proceso me sentí rechazado por lo mecánico, lo que me pareció mecánico de la fábula. Desde entonces he leído y releído a Kafka, he vertido al español un tomo de sus cuentos, he escrito y discutido sobre él, he regalado ejemplares de sus libros, he sido injusto, me he apartado de él, me he reconciliado con él. Yo busqué sus precursores de Kafka para que se aliviaran de su gravitación. La cita que eligió es hermosa, ¿no? Regalar ejemplares de un libro de un escritor que uno admira, y esa amistad que establece Borges con los libros, ¿no? Porque se pelea y se reconcilia, ¿no? Yo digo que más que para que lo aliviaran de su gravitación, también para que lo aliviaran a él de la gravitación de Kafka, por lo que él acaba de decir. En Borges, el texto nunca es inmóvil. En Notas hacia Bernard Shaw dice: la literatura no es agotable por la insuficiente y simple razón de que un solo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leído. El método de Daniel avanza hacia Borges. Hay en este libro una temporalidad en que la cita responde a un tiempo retroactivo, no es mero juego de ingenio, atraviesa la lectura del texto y modifica su lectura. El libro de Daniel es sin duda una meticulosidad del detalle, en el sentido que Carlos Ginzburg le otorga a esta palabra, que nos permite avanzar y que avance la obra de Borges. Su método consiste en la rigurosidad de la lectura y no en la mera acumulación de datos o de fuentes filológicas. El libro no cae en la tentación de la moraleja o la explicación, ni ante la fascinación del descubrimiento de la tachadura, de la palabra reemplazada por otro. No hace del libro ese tópico que cocina el texto, llamándolo la cocina del escritor. Entro al libro, él me lo posibita por pasadizos pocos transitados que me sorprenden y que están referidos a la lectura de la obra de Borges. Los nombres de sus capítulos justifican mi sorpresa. Fragmentos,
apuntes, revisiones. Cito una línea de fragmentos. Dice Daniel: la obra de Borges, lejos de ser un monumento pulido, es una totalidad fraccionada y fracturada que ofrece otra forma de la verdad. No una verdad coherente y central, sino astillada y singular. Me sorprende la cita. No tenía duda de la singularidad, pero sí me sorprende la palabra astillada, porque trabaja contra la idea petrificada del monumento, lo fractura. Esta versión de Daniel nos revela otra lectura de Borges, casi insospechada. Lo cito: esa naturaleza inacabada del texto, aun del texto ya publicada, está estrechamente ligada a una estética del fragmento. La idea de que el borrador inconcluso, caótico, contradictorio, repleto de variantes, es para Borges el texto literario ideal. En este punto me detengo y le pregunto a los dos. Y me pregunto, ¿la noción de texto ideal no anula lo que se formula anteriormente? Porque parecía que el método de Borges es que la obra borgiana se va corrigiendo a medida que se va escribiendo. El gerundio es mío. Y sostendría que esto que decís de la obra inacabada. Cito a Alderton. En otras palabras, no hay textos definitivos de la obra de Borges, como él mismo nos previene en la superstición ética del lector y en las versiones homéricas. Acá introduzco la categoría de lector para elegir una palabra que usás, que es: si entiendo que el texto nunca está completado, incluso por un lector, quiero decir el escritor mismo, como lector. Usando el título de Ricardo, el último lector. El escritor como lector con su lectura modifica cada vez el texto, cada vez que sigue escribiendo. Apuntes y fragmentos. Y revisiones. Este orden no es temporal ni jerárquico, sino un método. La metáfora, un aleph, uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Un punto de donde se puede espiar, en el sentido propiamente voyeur del lector, la obra de Borges. El mote lo podemos leer en referencia que hace Daniel respecto a la lectura de Borges sobre el Timeo de Platón. Las posibilidades difieren bastante entre sí. Inconstante, perecedera, fugitiva, dice, pertenecen todas al mismo campo semántico, pero tienen distintos grados de énfasis, mientras que gradual apunta en una dirección por completo diferente. Por otra parte, el adjetivo impasible, nunca utilizado en las traducciones del diálogo de Platón, es unido a eternidad y luego descartado. Este breve pasaje, y esto es fundamental, demuestra claramente que Borges utilizaba los cuadernos para explorar posibilidades, no para clausurarlas. No sé si concuerdo con todas las afirmaciones del libro. Estoy en su lectura por un tiempo. Lo que sí puedo aventurar o adivinar, que siguiendo la cita de Borges, es un libro que explora posibilidades de lectura, no su clausura. Yo creo que el escritor, que corrige como Borges, mantiene el texto siempre vivo, lo devuelve a lo que el escritor pierde de su autoría cuando el texto publicado entra en circulación. Es, podría decir, su reserva secreta, su reserva textual, una propiedad recuperada de ese instante en que lo inédito todavía le pertenece al escritor. Si pensamos en las versiones de Homero, podríamos entreverarnos con las otras versiones borgianas. Acá es la cita que creo que es central y dirige todo el libro de Daniel, que la cita en varias partes. El texto definitivo pertenece a la religión o al cansancio. Borges agrega en la superstición ética del lector: la página de perfección, la página de la que ninguna palabra puede ser alterada sin daño, es la más precaria de todas. Mucho se ha hablado siempre del fin de la literatura. Borges ahí la nombra como enmudecida. Quiero evocar en este punto una cuestión de un libro de Plutarco que estoy leyendo, o estoy en la lectura de él, que hay un momento en que los oráculos guardan silencio, fracasan. ¿Y por qué guardan silencio y fracasan?
porque las pitonisas dejan de hablar en enigmas, en metáforas y en verso, y comienzan a hablar en prosa simple, que es la de los reyes y la de los pueblos. Ahí, por un tiempo, ¿sí?, los oráculos guardan silencio. Quizás habría que pensar que la literatura es una práctica inestable, precaria, nunca definitiva. Borges no establece un texto borgiano a nivel de la escritura. Sí podemos decir que, sobre todo a partir, y esto lo hemos hablado bastante ahí los sábados, del escritor argentino y la tradición establece su propio corpus literario. El libro de Daniel es una lectura metódica, pero no se reduce a ella. Cito a Borges citado por Daniel. He conocido lo que los griegos ignoran, la certidumbre. No sé por qué dice Borges eso. Me gustaría un día hacer un trabajo porque dice que los griegos no conocían la incertidumbre. Ahora prosigo con Daniel. La incertidumbre, pululación, posibilidad para Borges, lo fragmentario, lo marginal, ocupan el centro mismo de su proyecto estético. Como espero haber demostrado, y creo que es así, a lo largo de este libro, en sus prácticas compositivas. Borges explora una técnica de la fragmentación y la incompletud, la inminencia de una revelación que no se produce. Es una revelación que siempre está en proceso. Esto es interesante por lo que decía antes de la religión, porque generalmente yo, por lo menos, tengo entendido la revelación como la captura de un instante. En cambio, acá dice la revelación, que dice Borges, que siempre está en proceso, ¿no? Digo, la verdad, la tentación es valerse ya de la gastada palabra work in progress, trampa que Joyce profetizó cuando anunció que iba a ser leído por la universidad durante 300 años. A veces las humoradas resultan verdaderas. Cito esta afirmación decisiva de Daniel. Sus obras toman forma a medida que escribe. Esto me parece que es así, ¿no? Los senderos de los caminos que se bifurcan es una serie de adivinanzas. La decisión que toman los personajes ante cada situación dramática es una metáfora del escritor ante la página. Porque cualquier escritor sabe que el problema es la página llena, no la página en blanco, como se ha gastado también la metáfora dicha por Blanchot. Borges, lector, erra por los senderos de la escritura que se bifurca y se le impone, donde cada tachadura, cada corrección es una decisión entre esa situación dilemática que convenimos en llamar la trama y que debe atravesar el estilo. Una discusión que tenemos finalmente los sábados acá con Chitaroni, ¿no?, donde él queda ahí del lado de Raymond Queneau y yo del lado de Graham Greene, ¿no? Pero nos divertimos. Sí. Parece que no, dice. Pero finalmente el libro de Baldeton plantea una pregunta incontestable. ¿Por qué un texto permanece? ¿Sí? Podría invertir el origen, la perspectiva de origen de la crítica genética que dije al principio, y decir que las interpretaciones de la crítica genética trabajan para que el texto nunca sea definitivo. Un nuevo hallazgo, un nuevo misterio. El texto pertenece vivo. El método Borges, la crítica genética, es el testimonio de ese fracaso, del texto definitivo. Es lo que le impide apostar a un texto definitivo. Dos escrituras aparentemente opuestas, Joyce y Borges. Sin embargo, no hay texto definitivo. Solo la religión es la que en última instancia calma, sutura la incertidumbre. En la superstición ética del lector, Borges aparece apostar esa precariedad, las marginarias tachaduras que profanan lo definitivo. Hay dos maneras de ubicarse frente al método de Borges. Un saber que pretende consolidar, sellar, clausurar lo definitivo con el descubrimiento de la tachadura, o como se lee en este libro, un sendero donde las correcciones se bifurcan hacia una frase de Valéry: la escritura nunca se abandona. Muchas gracias.
este es el peor momento, ¿no? Cuando yo quería imitar todo lo imitable de Borges. Vieron que empecé subiendo costosamente la escalera, que es uno de los pocos logros pero empecé imitando también porque quería ser, o hubiera querido ser, tan analítico como el flaco, tratando de imitar la caligrafía de Borges, a ver si eso conducía a algún lugar. Después, me parece que es mejor que hablemos directamente con ustedes para que esto no se convierta en esa especie de jolgorio del yo que suele ser la presentación. A mí me gustaría hablar, sí, eso, de la amistad con Daniel, que comenzó hace muchos años en la casa precisamente de José Bianco, y cerca del paisaje de Butler, que ilustró después la tapa de La pérdida del reino, ¿no? La edición de Monte Ávila. Por medio de esa especie de asociación un poco idiota, pero por suerte asintótica, quiero decir, llegué también a un libro que había salido en siglo XXI, que se llamaba algo así como Autobiografía o Tautobiografía de Borges, que había hecho Juan Fresán, el papá de Rodrigo, y que era un libro objeto ya, como muchos de esa época, como podía ser, por ejemplo, El último round de Cortázar. En el momento en que lo conocí a Daniel y yo teníamos una pasión común, y yo había ido a verlo a Pepe para preguntarle sobre otro escritor, cosa que no ni siquiera con todo el humor del mundo, le cayó en gracia a José Bianco, que me dijo, era muy goloso Wilcock, ¿no? Y creo que fue la única información que pude sacarle, cosa que cualquiera de Alarraqui a Wilcock puede trazar esta característica de Wilcock. Me dijo otra que era más perturbadora, que era que se había ido de la Argentina por una especie de cuestión criminal, cosa que si uno averiguaba en los textos del Caos, que era lo único que se había publicado en ese momento de Bianco, de José Bianco, perdón, de Wilcock, de Juan Rodolfo Wilcock, una vieja edición que después se fue agrandando gracias a las traducciones de quien tradujo el método Borges, que es Ernesto Montequín. Y, como les decía, intenté comenzar con una especie de método analítico que desembocara finalmente en una gigantografía. La gigantografía es una figura brutal del arte publicitario argentino, y yo cuando solía ir a la Feria del Libro, me sobresaltaba cuando veía una gigantografía de Jorge Asís y otra, Dios mío, de Pacho O'Donnell, dos escritores que me provocaban la reacción de empezar a retroceder, cosa que hoy me resulta mucho más difícil. Pero esta peculiaridad del texto de Daniel y este conocimiento en la casa de José Bianco marcó de algún modo una amistad tratada con una generosidad única, unilateralmente, por parte de Daniel hacia mí,
que al poco tiempo me envió como regalo nada menos que el epistolario de Wilson y Nabokov y la edición de la vieja edición en 2 tomos, perdón, ya no sé si se restauró la de 4, de el comentario de Nabokov sobre el Eugenio Onegin, ¿no? De Pushkin. Yo he maltratado esa especie de gratitud anticipada de Daniel, porque nunca le pude mandar por lo menos ninguna cosa de valía, ni siquiera mis propios libros, uno de los cuales se llama Peripecias del No, que fue precisamente el conductor biográfico hoy y mi tardanza a esta reunión con ustedes. El flaco tuvo un comienzo anecdótico parecido, que sería lindo que cuente después, cuando Diego llamó a 2 taxistas y a los 2 les dio una dirección de 2 Luises inseparables los sábados, que están siempre peleando por motivos de la... somos como decía Borges un poco, creo que de su cuñado, ¿no? Que eran una parábola perfecta. Él era ciego y su cuñado es completamente sordo. Pero los invito ya a que pregunten, hablen y sobre todo distribuyan de un modo agraciado para el querido Daniel, que tan generoso es con todos nosotros. Adelante. Perdón, yo coincido con lo que dice al comienzo de la... Sí, es como estuvimos en el café, le dejé pasar varias, por cortesía. Yo coincido con lo de las presentaciones, pero estoy de acuerdo con que sea una conversación. Yo no lo pude traer como vos, escrito manuscrito, porque sabes que yo no me entiendo la letra después. Es absolutamente ininteligible tu letra, flaco. No solo. La mía está lográndolo también, porque soy tan imitador. Y quiero recordar acá, como empezaste a hablar, que yo lo conocí a Daniel por otro gran amigo, no por Pepe, sino por Enrique Pezón. Claro. Digamos, ¿no? Un amigo inolvidable. Bien, siempre lo hablamos, ¿viste? Sí. No olvidamos nunca. Siempre y traductor. Siempre ¿no? San Enrique por ahí, ¿no? Y gran crítico. Sí, ya que hablabas de la amistad y la generosidad, ¿no? ¿No es cierto? Eso nada más. Siempre te quedas con la última palabra. ¿Cómo? No, nada, no. Vos sos el que no oye. No, porque nosotros discutimos acerca de la trama y el estilo. Y con Borges... porque lo que dijiste de la amistad, ¿viste? Yo le contaba a Daniel que me puse en un problema porque tenía que dar una charla sobre la amistad en Borges y no quería repetir lo que había dicho en el Malva, digamos, cuando analicé... Ya lo repetirás, Oscar, ya lo repetirás. No, esa no se me escapa. No quería, viste, el libro del Petete, el de Bioy Borges, ese que a vos te encanta, que dijiste en el café la última vez que nos vimos y discutimos, que era un libro extraordinario, ¿te acordás? Sigo diciéndolo. Yo también sigo diciendo que no. Entonces me metí en un lío, porque me fui de cabeza, así, la fatalidad de la lengua. Y dije, la amistad en Borges, me estoy rompiendo la cabeza porque no la puedo encontrar. No la amistad con esa declarativa, no estoy hablando de eso, en los textos. Creo que sí. ¿Sí?
Bueno. Bueno, estamos entre amigos de muchísimas décadas. Conocí a los dos Luises. Conocí a los Luises, no recuerdo si a fines de los 70 o principios de los 80, así que hay mucho camino recorrido y muchas conversaciones y debates, ¿no? Estoy muy agradecido que los dos hayan aceptado. A la vez estoy completamente de acuerdo con Chitarroni que las presentaciones son una cosa muy terrible. Igual quisiera agradecer a ellos y a Diego Erland y a Ana Mosqueda por la hermosa edición de este libro que salió muy mejorado. Había salido en la Universidad de Virginia Press en el 2018 y en una edición en francés en el 19. La edición en español y la traducción de Montequín y el tratamiento de las imágenes que son tan importantes en este tipo de cosas. El equipo de Ana y Diego trabajaron de modo extraordinario. Así que gracias. Está aquí Julio Schwartzman, que con Graciela Goldschluck presentó otro libro mío hace unos días en Eudeva. Quisiera explicar un poco cómo fue esa cosa rara de dos libros casi simultáneos sobre el mismo tema, pero muy diferentes entre sí. El otro libro, que se llama Lo marginal es lo más bello, Borges en sus manuscritos, fue en gran parte un libro pandémico, ¿no? Llegaron cuadernos y manuscritos nuevos a Michigan State University en East Lansing, donde Borges había estado en el 76, y me puse a trabajar sobre ellos en el 2020, y de repente cuando Silvia Zaita quería un libro mío para Eudeva, traicioné horriblemente a Ana y Diego y publiqué otro libro, pero es un libro donde de cierto modo se explota en pedacitos. Así que en vez de ser un libro coherente, unificado por una serie de observaciones sobre diferentes características de los manuscritos de Borges, en vez de hacer eso, que de modo sistemático, como lo había hecho en el método Borges, me puse a divagar sobre detalles precisos de ciertos manuscritos. Hablamos bastante el otro día en Eudeva del manuscrito de El Fin, el gran cuento del 53, donde Borges escribe otro final para la vuelta de Martín Fierro. De repente, en el manuscrito de ese cuento, que está en un cuaderno que está ahora en Michigan State, se puede rastrear no solo su proceso de escritura, que estudió mucho en el método Borges, sino su investigación, ¿no? Y el descubrimiento más notable, y lo hizo señalar Schwartzman el otro día, es que una brevísima referencia a Catre de Tiento, Amorim, tal página, resultó ser una referencia muy precisa a la cuestión de los hijos bastardos de los pulperos, se puede hacer entonces una glosa de esa frase al principio de El Fin, donde Recabarren hace sonar la campanita y un chico de rasgos aindiados, hijo suyo tal vez. Eso es lo único que dice Borges al respecto, pero el párrafo de la novela El paisano Aguilar de
Amorim ayuda a entender a qué se refiere con catre de tientos, que después borra, deja solo catre, ¿no? Es decir, que el proceso tan preciso de la escritura, de textos, podríamos decir, de cada texto de Borges, ¿no? De esa enorme serie de textos breves, en cada uno se va metiendo en detalles que permiten, como él decía, sugerirle al lector o hacer imaginar al lector una totalidad que no está en el texto, ¿no? Entonces, yo creo eso que llama rasgos o detalles circunstanciales, en distintas ocasiones hace posible que el catre de tientos, la novela de Amorim, la cuestión de los hijos bastardos, de los pulperos, etcétera, aterrice muy sutilmente en un texto como El fin. Eso pasa también en el poema que escribe sobre su bisabuelo, Página para recordar al coronel Borges, al coronel Suárez, vencedor en Junín, donde en vez de depender de la mitología familiar o de lo que decían sus padres, sobre todo su madre, de esos antepasados, se mete a investigar en textos históricos sobre el coronel Suárez y su carrera militar y sus exilios. Entonces, yo creo que la relación extraña que hay entre los dos libros es que en ese que está detrás nuestro, hay un esfuerzo por sistematizar, y en el otro me olvido un poco de eso, como generosamente dijo Julio Schwartzman el otro día. ¿Suficiente? Sí. Yo tengo una pregunta para los tres. Me gustaría saber, y ponerlos en dos planos de tiempo, digamos, ver de qué manera la lectura de Borges se modificó en ustedes a partir de los hallazgos de Wallerstone, y pensar cómo fue la lectura de ustedes del Borges, que fueron contemporáneos a Borges en algún momento, y para poder leerlo. Quiero ver si estos hallazgos, este método Borges, modificó la lectura de ustedes del mismo Borges. Gracias, Diego, por hacer esta pregunta que me obliga a decir algo pensado. Agradezco que esté Julio Schwartzman, con quien alguna vez presenté un libro. Lo agradezco muchísimo porque es un hombre que escribió un libro que es fundamental para la literatura argentina, que es Letras Gauchas. Por otro lado, el modo en que el método Borges es un libro que a mí me conmueve, en gran medida porque están reproducidas también. Es una de las cosas que más me conmueve de los libros, que son los libros biblioteca. Están reproducidas las imágenes, los cuadernos, las primeras ediciones de los textos borgianos, ¿no? Y, por supuesto, en el sentido general, uno va armando esta especie de Borges gigantográfico con pequeñísimos fragmentos, y esos van influyéndolo, en mi caso, hasta el plagio. Me acuerdo que una vez escribí un texto que se llamaba ¿cómo se llama? Yo parezco ya Anita Barnechea, que preguntaba todo. Primera de las críticas de Borges, unas primeras en hacer un libro sobre Borges,
y todo era como un crucigrama, ya a causa de su amnesia. Los detalles circunstanciales, ¿no? Una cosa tan magnífica, y uno lo puede notar en Borges de un modo genial, y el libro de Daniel lo agiganta de manera muy, muy precisa y sobre todo muy inteligente, sutil y cortés, ¿no? Como es todo el libro. Bueno, esa es mi improvisada respuesta. No entendí bien la pregunta. Creo que lo que está bien en el texto de Daniel, muy claro lo que Borges dice, que es la lectura lo que va a determinar la cuestión, ¿no es cierto? Que cuando le preguntan cómo se va a escribir en tal época, dice, si me dicen cómo se va a leer en tal época, le voy a decir cómo se va a escribir en tal época. Entonces, creo que hay distintas lecturas de Borges. Nosotros cuando arrancamos allá en el 70, con Literal, con Osvaldo, con Germán, era otra lectura que se hacía de Borges muy discutida. Y Oscar Mazzotta tenía una frase que era muy buena, que decía, cierto borgismo siempre será pertinente. Y eso creo que de alguna manera nos marcó a todos, y que era una discusión, digamos, no fácil de sostener, porque era muy criticado Borges, y por eso el querido poeta y amigo de Ricardo Celarrayán decía la pequeña borgesía. Y realmente, hablando de la generosidad, yo lo que admiro en Borges, me parece, es que Chitarrini decía que tenía un poco de... Un día nos pusimos a hablar de la fatalidad, cuando él habla del texto ese tan bueno de la fatalidad de la lengua, ¿no? La idea que tiene Borges del destino. Pero a mí lo que más me gusta de Borges es esa diablura de la lengua, es repentino. Vos no sabés qué te va a hacer la humorada, ¿no? No lo sabés, digamos, le sale, ¿no? Como cuando contaba Enrique, que estaba cuando hizo el Atlas, estaba con Girri y con Enrique. Entonces le firma el Atlas Borges, y Enrique dice, Borges, fírmeme paralelo a Girri. Y dice, Enrique, no hace falta que me recuerde que estoy lelo. Eso es la lengua. En ese hombre funcionaba, la lengua hablaba en él, ¿no? O cuando Ricardo lo va a ver ahí a la facultad y dice que va a dar una conferencia. Entonces, bueno, espéreme a la salida. Entonces Ricardo va a ver, lo espera a la salida. Y le dice, bueno, dice, Borges, lo vengo a ver. Dice, lo lamento, estoy esperando a la señora Pilia. Pero Pilia soy yo, qué suerte que los dos sean uno. Digo, esas cosas es una relación con la lengua muy privilegiada, digamos, que yo no conozco en otros escritores, ¿no? Y el chiste de Borges que estaba recordando Chitarroni cuando le preguntan sobre su cuñado es, nos llevamos muy bien, él no me puede oír y yo no lo puedo ver. Eso digo, ¿no? Me parece que es una relación que muy pocos, ¿no? Que no se te note la ironía. Me parece que a Bioy se le notaba más la ironía, ¿no? Bueno, es que Bioy habla de sujetos, Borges habla de literatura, ¿no? En ese sentido, Bioy parece meramente anecdótico al lado de Borges, que además conceptualiza de un modo único. En cuanto a esto que decía, también digo, ¿en qué medida somos contemporáneos de nuestros contemporáneos, ¿no? Recuerdo esa imagen de Roland Barthes diciendo, Proust terminaba En busca del tiempo perdido y yo terminaba mi secundario. Contemporáneos. Es rara también, ¿no? El estrato contemporaneidad, ¿no?
Sí, a mí me gustaba esa cita de Daniel, ¿no? Respecto a Kafka, porque es tan distinta la relación que tiene Proust con la amistad. Porque Proust dice que no hay mejor amistad que los libros, porque los libros los dejás cuando querés, no te traicionan, no te reclaman. En cambio, Borges, cuando citas esa cita tan linda con Kafka, ¿no? Que dice, me peleé y me reconcilié con él. Y eso es una amistad, digamos, ¿no? Que es rarísimo que pueda entrar, ¿no? Con un libro que te lo pongas a leer y dice, me peleé con, ¿no? Y nada menos que Proust, digamos, ¿no es cierto? Que en ese momento, entonces, digo, me parece que para mí, digamos, no sé, como la lengua hablando, como, no sé, es la fatalidad de la lengua, digamos, ¿no? Como me parece a mí que lo hace distinto a Borges, ¿no? Bueno, vos sabés que la lengua, ¿no? Ricardo Celarayán, a quien citaste, que quería escribir un libro que se llamara Lenguaraces, ¿no? Y curiosamente, él había fabricado eso de la neoborgesía y le costó su amistad con Antonio Di Benedetto, que cuando escuchó que él pertenecía a la neoborgesía, se peleó irremediablemente con Ricardo, pero Ricardo era muy capaz de poner a prueba la paciencia de todos los que encontraba, ¿no? Sí, bueno, ¿te acordás cuando Borges fue a la escuela? ¿No? Fue una escuela de psicoanálisis y bueno, Invitado por Luis, claro. Sí, no, pero digamos, era un hombre que, digo, un amigo, Hinky, dijo, no voy a cometer la torpeza de presentar a Jorge Luis Borges. Y Borges lo mira así y dice, ¿por qué? Me gustaría saber quién soy. Y en el coche me venía diciendo todo el tiempo que quería, si se podía tomar algo, pues se ponía nervioso. Y cuando entro le digo, Borges quiere tomar algo, entonces le dice, maestro, quiere tomar vino blanco o tinto, me da lo mismo si soy ciego. Digo, esas cosas le salían. Ahora, después tiene frases que en el Atlas, cuando agarra el puñado de arena, en el Atlas, está en el Sahara, en el desierto, agarra el puñado de arena, camina un metro, lo tira y dice, he cambiado la forma del desierto. No sé cómo se le puede ocurrir, digamos, ¿no? Digo, la verdad que es... Y después está acompañado, no del ingenio, está acompañado de toda una obra que alguna vez discutimos ¿no? ¿Qué nos gustaba más? Si la ficción de Borges o la crítica ficcional de Borges, ¿no? Porque ese hombre ha hecho pensar toda la literatura de vuelta, con lo que vos citás de Kafka y sus precursores, ¿no es cierto? El escritor argentino y la tradición y el Pierre Menard, ¿no? Hay que pensar, me parece, ¿no? Como de vuelta, ¿no? La temporalidad, ¿no? Perdón, no Parece que hay una pregunta del público. Sí, Daniel, te hago una pregunta acá. Hay uno de los muchos momentos hermosos del libro es cuando incluyes el poema Francisco López Merino, ¿no? Es un poema que yo nunca, que he leído muchísimo a Borges, nunca le presté muchísima atención, y pasa algo tremendo en ese cuaderno, ¿verdad? Porque luego tú nos vas contando que Borges va abstrayendo sus sentimientos por su amigo, ¿no? Entonces un poema, Borges sentimental, uno no se lo imagina, ¿verdad? Pero tiene unos momentos tremendos, ¿no? Por importunar tu tiniebla, ¿no? Entonces Borges va borrando su relación personal por su amigo muerto, abstrayéndola como siempre hizo, ¿no? Si lo fuéramos a psicoanalizar, ¿verdad? Y nada, ese momento me parece clave en el libro, pero así tenemos muchísimos momentos en ese libro. Entonces yo te iba a preguntar un poco por eso, porque ya yo no puedo leer a Borges sin volver a consultar no solamente el método Borges, sino también el otro libro que ese sí no lo he leído todavía, el de los márgenes, pero también otros trabajos tuyos genéticos sobre Borges. Entonces ya no podemos evitarte, ¿no? Un poco, yo creo que pasa lo mismo como con el libro de Bioy Casares.
Bueno, estaba la Me voy a ir. frase de Fauwi, que era buena la frase de Fauwi. Borges la aduana de la dictadura argentina. O uno paga peaje o entra de contrabando, o tiene que hacer algo con eso. Y como los compañeros mencionaron también el libro de Bioy Casares, que me interesa muchísimo, ¿no? La diferencia ahí. La pregunta es ahí, entonces, ¿quería Borges que viéramos esto? ¿Queríamos Borges que viéramos, ¿no? Esos sentimientos ahí, ¿no? A Borges le gustaban los traidores, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué piensan ustedes acá de la traición, ¿no? Diciendo esto, a la misma vez diciendo que gracias por escribir este libro, ¿no? Porque nos cambia Borges, ¿no? Pero el maestro de Borges era Macedonio Fernández, que escribía dejando ver cómo cambiaba de opinión, dejando ver el proceso de escritura, ¿no? Borges decide esconder su proceso de escritura, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta para ustedes. Gracias. Hay en el libro, en el primer libro de Daniel, El precursor velado, que es sobre la influencia de Stevenson precisamente en Borges, se puede notar esa larga historia de amistad-enemistad que uno va teniendo con un escritor, y a veces rechazando, en el sentido más inmediato, y manteniendo esta especie de lucha cuerpo a cuerpo que uno mantiene con la lectura todo el tiempo, se puede entender también por qué en algún momento Borges fue capaz de corregir anticipadamente a Stevenson, ¿no? Cuando transcribe algo y dice que saquen la palabra home, porque no le parece digna de Stevenson. Y cuando restituyen finalmente el manuscrito de esta carta de Stevenson, era cierto, porque la palabra no era home, era muse, era musa, una palabra mucho más adecuada para Stevenson, ¿no? Perdón. A ver. Bueno, sí, es un escritor que escribe, que desescribe, de cierto modo, como dice Luis Otoniel, ¿no? Y borra las huellas. El poema Francisco López Merino claramente es un poema que nace de una experiencia terrible del suicidio del amigo, y en las 4 versiones va buscando cierta impersonalidad en un poema de homenaje al amigo muerto, ¿no? Eso queda muy claro en las cosas que reemplazan la emoción inicial, ¿no? Es un caso extraño. Y claro que otro caso fundamental es el Aleph, que nace de una relación amorosa frustrada con Estela Canto. Aníbal Jodorowsky acaba de publicar una novela que estoy terminando de leer, sí, sobre esa relación. Y es un homenaje absolutamente perverso a Estela Canto. La pone como cadáver, como autora. La reliquia atroz de sí, la reliquia atroz, sí. La pone como corresponsal de un epistolario obsceno con su primo hermano, que en la primera versión es hermano, ¿no? Es decir, está hablando directamente de la relación entre Estela y Patricio Canto. Jodorowsky subraya un poco ese detalle de la recámara compartida de los hermanos Canto. Entonces Borges, enamorado, escribe un homenaje a una mujer a la vez que la mata, denuncia sus deseos incestuosos, cierta trivialidad,
sus efemérides, ¿no? El Aleph sí es un texto que realmente le da el manuscrito a ella, y ella décadas después le pide permiso para vender el manuscrito que está ahora en la Biblioteca Nacional de España. Pero es un homenaje bastante extraño. Y creo que ese tipo de situación, ¿no? La manera en que Guzmán sabrá más de todas estas cosas que los demás por su trabajo psicoanalítico, pero es muy notable cómo Borges trabaja con las experiencias vividas, ¿no? Bueno, me puse en un problema. Siempre, ya que citó a Stevenson, yo cuando vengo a hablar, nunca hablo en público de psicoanálisis. He escrito libros, dirijo una revista hace 40 años, pero cuando vengo a hablar en público digo que soy como Mr. Hyde y Mr. Jekyll, y un poco más histéricamente como Bellejour. A mí lo que me llama la atención mucho en Borges, ya que citabas a Stevenson, es, yo la primera vez que lo vi, digamos, lo provocaron, porque creo que sí, Serrayán lo provocaba todo el tiempo. Y yo como un estúpido, no sé, estaba tan nervioso que le comparé a Gombrowicz con Conrad. Se puso loco. Nunca lo había visto, era un hombre muy tranquilo, yo no lo conocía, pero ya estaba tan nervioso que se me ocurrió. Pero ¿a qué va? No es la anécdota personal, sino que es lo que me llama la atención es cómo esa escritura y cómo esa manera de pensar se puede juntar con esa ética que él tiene, cómo Conrad lo junta con esa lengua, digamos, ¿no? Lo que pasa es que como hay una lectura un poco apresurada de Conrad, que se empezó a leer acá, digamos, por Apocalipsis Now, ¿no? Es así, digamos, ¿qué va a ser? No lo que leíamos, digamos, ¿no? Bueno, había habido la colección que habían dirigido Borges y Bioy, que lo había publicado, sí, pero con unas traducciones horrorosas que habían comprado en España, ¿no? Y estaba en el siglo XX Dita antes, y después Fausto Dita, ¿te acordás? Sí. El hermano de la Costa, que la edición de Marfil era esa, digamos, ¿no? Que está la primera novela, que es extraordinaria, de Victoria, que es La locura de Almayer, ¿no? Borges, bueno, esa frase que tiene el agente secreto, Conrad, que dice, vi pasar un gato culpable. ¿Cómo se te ocurre? Y lo que tiene el libro, bueno, me parece a mí que no es erudito en el sentido de Daniel, ¿no? Sino que no es erudito, sino que te va llevando a cosas que yo no sabía, desconocía, ¿no? Porque la verdad que lo primero que hay que reconocerle, digamos, qué audaz, escribió un libro así sobre Borges, ¿no? Y sí, ¿qué querés que te diga? ¿No? Porque es, la verdad es que... inevitable e irresponsable. Sí, porque hay tantas cosas para pensar ahí, ¿no? Porque, digo, a mí me escribió ayer Mauro porque se cumple 90 años de que se murió Roberto A. Entonces, en 300 caracteres. Entonces yo dije, bueno, lo que más me llama la atención de A es que introduce personajes de otra clase social, digamos, de Silva Astier en El juguete rabioso a todos los personajes de Los Siete Locos. Y ahí me quedé pensando, bueno, pero Borges, digo, empecé a decir, bueno, pero es más uno, digamos, Funes.
Hombre, de Fina Rosada. Digo, y empecé, ¿no? ¿Cómo trabajan? Para no hablar de los últimos, ¿no? Sí, por eso digo, ¿no? Entonces, digo, no sé, a mí me es un placer leerlo, porque siempre lo leo siempre, digamos, ¿no? Sin que se me pegue el estilo, que es un lío, ¿no? Diego está señalando algo. No, yo... Igual yo los estoy disfrutando, así que no hay problema. La primera pregunta es para Daniel, porque en la página 14 de tu maravilloso libro decís que indagaste en los archivos de José Donoso, Manuel Puig, Juan Carlos Onetti, José Bianco, Silvino Campo, Ricardo Piglia y Juan José Saer. Quería saber cómo influye la indagación, cómo ha influido y cómo influyen en tu proceso de escritura la indagación de esos archivos. Bueno, de eso hablamos un poco en Neodeva el otro día, porque Goldschlock es la que me invitó en el 96 a la crítica genética para escribir algo sobre las notas de pie de página del Beso de la Mujer Araña. Una de las cosas interesantes de la crítica genética es que, de cierto modo, uno aprende a trabajar bien sobre un archivo y después, cuando trata de estudiar el archivo vecino, todo eso no sirve. Entonces, algo aprendí. Bueno, yo he sido muy infiel a lo largo de los años. He escrito sobre muchas cosas, muchos temas, muchos autores. La gente piensa que he trabajado de modo continuo sobre Borges, pero no es así. El pasado mañana se presenta en Asunción un libro mío que sacó Edubim al principio de la pandemia, que no se distribuyó por la pandemia, pero es sobre Augusto Robastos, Ricardo Piglia y Juan José Saer. Y esos autores también me fueron muy importantes, y el poder trabajar con el archivo Saer cuando todavía estaba en París, con algunas de las cosas de Piglia que llegaron después a Princeton, pero sobre todo el trabajo que dirigí por bastantes años sobre Onetti. Comencé en el 97, o cuando me pusieron en contacto Piglia y Beba Guía con Dorothea Moore, con Dolly, ese libro salió 12 años después, en el centenario de Onetti, es decir, que fue la edición de archivos de las novelas cortas fue un proceso largo de equipo. Yo creo que todo eso me sirvió cuando en el 2009-10, cuando Germán y Laura estaban trabajando en Borges Libros y Lecturas sin decírmelo, y yo había llegado por casualidad a una breve lista de anotaciones de Borges en un libro sobre William Butler Yeats. Fue más o menos para esos años que comencé a pensar la posibilidad de trabajar un archivo completamente disperso, ¿no? No hay un archivo Borges como lo hay, por ejemplo, en los casos que hemos mencionado, ¿no? Piglia está en Princeton, Saer ahora está en Princeton, Onetti está en la Biblioteca Nacional del Uruguay, etcétera, ¿no? Son archivos coherentes. En el caso de Borges, los papeles se dispersaron a los cuatro vientos, y entonces la primera tarea era agarrar algunos fragmentos y tratar de entender qué diablo pasaba ahí. El texto que incluimos en Lo Marginal es lo más bello es uno de esos primeros textos, es el sobre Yeats y Irlanda, que se basó en una lista de 6 anotaciones de Borges que son iguales a las que recopilaron Laura y Germán, página y principio de cita,
Es decir, que había que tratar de entender qué pasaba ahí. Y eso ha sido un camino largo. Creo que me atreví, como dice Chitarroni, me atreví a tratar de abordar ese lado de Borges porque había perdido un poco el miedo a los archivos, ¿no? Creo que en otro momento de la vida no me hubiera atrevido si no hubiera pasado por esa secuencia de trabajos prácticos, ¿no? De hacer ediciones, de tratar de medir exactamente qué pasaba entre un manuscrito y otro, de otro escritor que tuviera una metodología, un modo de escribir completamente diferente. Borges, sin duda, los manuscritos son muy arduos, ¿no? Por suerte ahora me han digitalizado los nuevos cuadernos de Michigan State, así que los puedo ampliar, ¿no? Y tratar de ver si es una E o una A, si es una U o una N, etcétera. Esas cosas, yo antes, cuando comencé a visitar a coleccionistas, a bibliotecas, archivos, llevaba una lupa, no una lupa metafórica, una lupa, porque había que trabajar así, ¿no? Era tan minúscula la letra y tan difícil entender el proceso que tardé unos años, ¿no? Estoy contento de haber podido cerrar ese proyecto en el 2017, hace 5 años, y no esperaba, como dije el otro día en Eudeva, no esperaba que ese proyecto que yo pensaba que estaba cerrando iba de repente a multiplicarse con la llegada de cuadernos nuevos a mi compu. Entonces agradezco mucho no sé si contesté. Sí, absolutamente. Me quedó una intriga con los dos Luises. ¿Por qué para uno de los Luises el Borges de Bioy es muy bueno y para el otro Luis no? Porque uno de los Luises dice que el diario de Bioy sobre Borges es bueno y el otro dice que es malo. Dijimos eso. Bueno, lo primero que quiero decir es que por eso yo termino diciendo que la crítica genética, lo que tiene de nuevo en el libro de Daniel, es el fracaso de la crítica genética, es el fracaso del archivo. Porque, digamos, eso es lo que... porque tu libro vale por la lectura que hiciste, me parece a mí, ¿no es cierto? Que fuiste capaz, digamos. Enrique me contaba una cuestión que vos debés conocer, la anécdota, que Girri y Mujica Lainez se encargaban de inventar manuscritos para Estados Unidos y se los vendían a las universidades, ¿sí? Entonces, lo que vale siempre es la lectura, ¿no es cierto? Mujica Lainez, que es un milagro caligráfico inicial, que le copia la letra a Larreta. Eso es lo que me parece que vale de la cuestión de la lectura. El otro día yo fui a comprar un libro, digamos, era la Biblia de Usado. La Dickens, tiene un montón de libros. Y estaban todas las obras de Sartre en francés, la compré para Sebastián. Y veo La Rama Dorada. Y digo, uy, se perdió en la biblioteca La Separación. Digo, no, me lo compré. Y la chica me dice, pero está todo marcado. Y mejor, alguien lo leyó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si algún día uno tiene la suerte, o la mala suerte, depende, de tener un archivo, uno pone al lado una letra y creen que lo marcó uno. Entonces, a mí lo que me gusta del libro de él es
por supuesto, no podría ser sin todo el trabajo que hizo, porque no es una ocurrencia ni un chiste. El libro tiene el trabajo. Ahora, ese libro, si la lectura, me parece que era otra cosa. Es como lee eso que lee, digamos, como él va leyendo las huellas. Por eso, efectivamente, terminás en la idea de que el archivo no clausura. Esa es la idea que hay, que a mí me parece fundamental, porque si el archivo clausura, ¿no? Por eso yo termino con la cita Valéry: la escritura nunca se abandona, ¿no? A mí me gusta el libro Bandoneón Borges Bioy, para contestarte, porque precisamente Bioy transcribe una cuestión guzmaniana, los momentos geniales que tenía diariamente Borges. Entonces es una cosa que no existe, sobre todo en la literatura argentina, un diario tan minucioso, ¿no? Sí, quizás... Bueno, no te quedes balbuceando ahí, psicoanalíticamente. No, ojalá fuera psicoanalíticamente. No, a mí me parece que bueno, está escrito. La diferencia entre Bioy y Borges en el libro es fundamental. La frase de Borges dice: nosotros finalmente trabajamos para el fracaso. Esa es como cosa que es un dicho está escrito por Bioy, pero la frase la atribuye Bioy se atribuye a Borges. A mí me crea ciertas diferencias, digamos, políticas muy complicadas, digamos, ¿no es cierto? Que bueno, que es tema de otra discusión, pero en ese sentido, a ver, me parece que ellos, los dos, digamos, a mí me gusta cómo se divierten más en las crónicas de Augusto Domecq, digamos, ¿no es cierto?, donde inventan ellos son un dúo, son como Bouvard y Pécuchet. A veces uno hace de Bouvard y otro de Pécuchet, digamos, ¿no es cierto? Me parece que hacen así. Pero me parece que Borges ahí es fundamental, como cuando dice, bueno, no habremos apostado al fracaso. Y quizá lo que dice Luis es mi idealización, ¿no es cierto?, más allá de la cuestión política, que yo no lo podía creer, que se peleaban a ver si en la nación a qué jurado habían elegido. Claro, uno idealiza, cuando yo le decía, no podés estar en esa mezquindad, era lo mismo que ahora. ¿Es así o no? Sí, eso es inherente a la literatura, la bobería y la beatería y la estupidez son inherentes a las personas, ¿no? Sí, basta aprender 2 minutos la televisión o oír la radio. Acá tenemos una última pregunta. Ah, bueno. Sí. Sí. Yo no tengo preguntas. Yo quería agradecerles. Estoy constelando todas las ideas, todo lo que anda dando vueltas. Estoy seguro que todos estamos muy felices de estar acá. Estaba pensando que el Aleph, cuando él dice te vi y lloré, creo que ahí él se puso al borde de la cultura, se puso al borde de cualquier arte, se pasó de literatura, se pasó de baile. De ahí para adelante podríamos salir a bailar. Quiero hacer un homenaje a mi padre, a Luis. Acá hay 2 Luises, mi padre está acá conmigo. Mi padre, bueno, yo soy de la familia de Borges, mi padre era el sobrino. Estoy muy orgulloso de estar acá y veo todo el amor y digo, wow, es un homenaje, yo les agradezco mucho y recibo algo muy importante esta tarde, no me la voy a olvidar nunca. Mi abuela
la hermana Nora, decía algo hermoso. Decía, yo no necesité leer nada porque entre mi marido y mi hermano se leyeron todos los libros del mundo. Y estaba hablando de algo muy profundo. Estaba hablando del amor y de la conexión que está más allá de las letras. Estaba hablando del conocimiento instintivo. No estaba haciendo un chiste. Así que también le hago un homenaje a ella. Y les quiero decir que algo que me atrapa mucho de Borges, que bueno, es un juguetón y más allá de que nos haya abierto la cabeza a nosotros y a todo el Occidente, también dijo algo para todos los días, dijo, la belleza es común en este mundo. Muchas gracias A por esto. ustedes. A vos. ¿Tu papá es quien hizo esa compilación tan linda de testimonios de Borges? No, ese es el tío, ¿no? Tu tío. Mi tío, Miguel. Sí. Miguel. Y el tío me mandó un par de libros aquí al Malva hoy, los recogí, y entonces agradezco en nombre, a propósito de tu presencia aquí, a toda la familia, y bueno. Por favor, el micrófono. No tengo mucho que decir. Agradecido por la presencia de uno de los sobrinos nietos y por la calidez de la recepción esta noche. Bueno, Si Borges dice, liga la estética a la emoción. Es uno de los hombres que más ha escrito sobre en la declaración, en el prólogo a María Kodama, no se puede dar lo que ya se ha dado, lo que es del otro. Si no, hay unos sentimientos en Borges, que son impresionantes. Digo, ¿a quién se le ocurre cuando en el poema conjetural dice el íntimo cuchillo en la garganta? Es el límite, el íntimo, no es el filoso, no es el frío, no es, esa intimidad. Si lo leemos desde ese punto de vista, pensar que Borges es intelectual, que no hay emoción, nadie entiende nada, ¿o no? Sin duda. Le agradecemos a Borges. bueno, muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes.